Bienvenidos los caldenses a Infocívica, el espacio radial producido por la Corporación Cívica de Caldas que le informa semanalmente sobre los asuntos públicos de la ciudad y el departamento. Resumen de la actualidad política y social de nuestra región. Bienvenidos a una nueva emisión de Infocívica, el programa de la Corporación Cívica de Caldas, la organización, la ONG, que está dedicada a la defensa del interés colectivo en Manizales y en el departamento de Caldas desde hace 34 años. Este año ya cumpliremos 35 años. Hoy nos acompaña Camilo Vallejo Giraldo, el gerente de la Corporación Cívica de Caldas, y María Úrsula Botero, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales. Hoy vamos a conversar acerca del plan de ordenamiento territorial y para comenzar y para contextualizar a quienes nos están escuchando, quiero que el doctor Camilo Vallejo Giraldo nos explique un poco en qué consiste el plan de ordenamiento territorial de una ciudad. Hola Ana María, hola a nuestros oyentes. El plan de ordenamiento territorial básicamente lo que busca es gobernar el territorio, donde las ciudades definan en qué lugar va el comercio, en qué lugar van las industrias, en qué lugar van los intereses los intereses culturales, los intereses de memoria. Eso, la Constitución de Colombia ha permitido que se lleve de manera autónoma por cada entidad territorial. Eso es muy positivo, en mi parecer, porque permite que las ciudades, cada una, definan por sí mismo qué se quiere hacer en su propio territorio. Por eso hoy hemos invitado a María Úrsula, porque la idea es empezar a discutir el plan de ordenamiento territorial que se viene discutiendo en la ciudad de Manizales y pensar cuáles son los retos que ese plan de ordenamiento tiene específicamente frente al centro histórico de la ciudad. Sí, exacto. Doctora María Úrsula, gracias por acompañarnos hoy en este programa de Infocívica y empecemos por hablar de eso. Hablamos también a manera de contexto, expliquémosle a la gente cómo funciona actualmente el POT o cuáles son las disposiciones que hay sobre el uso del suelo que se puede hacer en el centro de la ciudad. Bueno, muy buenos días Ana María, muy buenos días Camilo, muy buenos días a quienes nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Para complementar un poco lo que mencionaba Camilo, lo que busca el plan de ordenamiento territorial es definir unos usos que complementan unas actividades efectivamente comerciales, institucionales o de servicios, entre otras, pues ubicadas en un perímetro urbano o rural, ¿cierto? En este caso, el impacto de esos usos es lo que va a desarrollar unas actividades que eventualmente van a ser positivas o negativas con respecto, en el caso nuestro, en lo que a nosotros nos compete, con respecto a los bienes de interés cultural. El plan de ordenamiento territorial, si bien es un instrumento jurídico de regulación de uso del suelo que opera para todo el territorio municipal, el caso de centro histórico es que el centro histórico es como un territorio pequeñito aparte que tiene una regulación particular o específica, que en este caso, pues nosotros en Manizales trabajamos con un plan especial de protección, que es este instrumento jurídico específico para centros históricos, que fue formulado desde el año 1998. Entonces, con el paso de estos 18 años de la formulación de ese plan especial de protección, las dinámicas del centro histórico han cambiado enormemente, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que se busca con el plan de ordenamiento territorial es integrar un poco esas dinámicas que ya han variado, que todavía no las acogemos en el plan especial de protección, y dar unas directrices más macro, digamos, de mayor escala respecto a lo que puede ser un plan especial de protección, teniendo en cuenta que hay superioridad jerárquica del plan especial de protección con respecto al POT, y lo que se trata es de articular unas actividades y otras. ¿Cuál es el reto que implica la planeación, digamos, municipal del territorio? Ustedes como asociación, ¿cuál es el reto que Manizales tiene para el centro histórico? ¿Cómo debería ser el centro histórico? Bueno, inicialmente es que el plan de ordenamiento territorial tiene o requiere que el ser humano sea el protagonista del guión, más allá de la infraestructura física de la ciudad, quienes habitamos, pues el espacio físico somos los ciudadanos y somos los que tenemos que vivirlo a gusto, ¿cierto? Entonces, inicialmente es ubicar el ser humano como protagonista del guión para pues mejorar su calidad de vida.
en este caso ese mejoramiento de la calidad de vida y específicamente hablando de los usos del plan de ordenamiento territorial, pues para el centro histórico el centro histórico se ha trabajado como un territorio de actividad múltiple, es decir, donde coinciden todos los usos comerciales, usos institucionales, educativos, culturales, servicios, comercio y demás. Sin embargo, para nosotros es muy importante poder priorizar unos 4 usos específicos. La vivienda, la residencia, digamos que parte de lo que vive el centro histórico actual es la desocupación que tiene en la noche. Entonces el hecho de que no haya gente viviendo en el centro hace que las dinámicas en la noche nocturnas sean dinámicas complejas. Entonces, primero la vivienda, debemos incentivar por medio del POT que la gente vuelva a vivir en el centro. Segundo, los usos institucionales administrativos, en este caso como la gobernación, la alcaldía, las notarías, las entidades del Estado, deben estar en el centro para fomentar que ese uso institucional pues promueva muchas otras dinámicas como seguridad, entre muchas otras cosas que traen de positivo esos usos. Los usos educativos, parte de lo que nosotros nos hemos encontrado en el análisis del centro es que son muy pocos los colegios y los estudiantes de universidades que van al centro por alguna actividad en específico. Entonces, traer esos usos educativos al centro histórico para nosotros es muy importante y acorde a esa funcionalidad histórica y cultural que tiene el centro, pues los usos culturales, ¿cierto? Como nosotros podemos tener más bibliotecas, más cafés, gourmet, cuestiones un poco más acordes con lo que se quiere del uso del espacio del centro histórico, pues de acuerdo a lo que nos presentan las actividades que nos puede presentar un plan de ordenamiento territorial. En este momento en el centro de Manizales, y digamos usted no lo menciona dentro de lo que está diciendo, está un comercio que, digamos, se ha vuelto un poco precario frente a lo que en alguna época vivió el comercio en ese sector de la ciudad. Están esos usos que usted menciona de la noche, que se vuelven un poco complejos, como pues mencionémoslo, la prostitución, la venta de drogas ilícitas y algún tipo de digamos, de actividades informales, y dentro de lo informal también algunas ilegales, no todas. ¿Qué pasaría con esas cosas cuando, digamos, se regularice ese plan especial de protección para el centro? ¿O dónde hacemos esas cosas? Porque eso también es importante que la gente lo pueda hacer y eso también tiene que tener un espacio. Bueno, eso es un análisis que nosotros estamos profundizando actualmente, es algo que tenemos para discutir, porque efectivamente el centro ha sido el lugar que ha recogido esos usos, ¿cierto? Pero el impacto que tiene es muy alto. Al respecto, nosotros pues vamos a poner una posición con respecto a usos pues sí, de población vulnerable, se llama, como en este caso de las chicas trabajadoras sexuales que están ahí en el centro. Porque, bueno, la situación que nosotros nos encontramos es que la actividad que se desarrolla alrededor es una actividad compleja, pero al mismo tiempo no se le han exigido a los propietarios que se acojan a ciertos criterios que tienen que ver los bienes de interés cultural por estar ahí ubicados, que nosotros creemos que se pueden hacer efectivos. De algún modo, creemos en la asociación que el impacto de tener usos como residencias, como moteles, entre otros, pues es un impacto fuerte para el centro, exactamente, casinos. Es un impacto que es muy fuerte para el centro, pero que sin embargo, pues es algo con lo que nuevamente, retomando el criterio de actividad múltiple, pues tenemos que mirar cómo manejarlo, sea en el centro o sea en su perímetro inmediato, en su entorno inmediato. Y mirar, digamos que el punto más importante aquí en este aspecto es cómo se hace el control de esos usos del suelo. Son actividades que existen, que persisten, con las que tenemos que contar, que cuenta toda la ciudad, pero sí pues hay que mirar sobre todo como el impacto, digamos, con la vivienda, con los usos educativos, con los colegios, porque tienen ciertas restricciones con respecto a la distancia en que están unos y otros, que estamos analizando y que pues presentaremos ya una postura pues al respecto. Hay una preocupación, o sea, una reflexión que yo he hecho, y es la posición de la cultura nuestra, antioqueña, caldense, frente a los centros. O sea, basta ver los centros de Medellín, que es prácticamente inexistente. El centro del Pereira, que tiene una dinámica muy parecida a la de Manizales, donde se va ahí como un proceso de desaparecimiento de lo que es la cultura, la memoria, de lo que se es, en contraste con otras ciudades. Yo creo que esto tiene como dos impulsos. Uno, como
el mismo comercio que hoy en día está presente en esos centros, pero también hay una idea muy nuestra en que los centros tienen que ser modernos, de grandes edificios, de grandes infraestructuras. ¿Cómo se han parado ustedes como asociación en esa lectura del Centro Histórico de Manizales? Gracias, Camilo, porque me retomas algo que me decía Ana María, que me preguntaba Ana María y no lo había explicado. A ver, las construcciones del Centro Histórico, los bienes de interés cultural, desde la época de su construcción fueron concebidos en su primer piso como comercio y en su segundo piso como vivienda. Entonces, parte de eso es algo con lo que nosotros tenemos que contar porque el centro brinda esa actividad de comercio. ¿Qué es lo que hemos tendido a mejorar, cierto? Como esas buenas prácticas o esa posibilidad de que los comerciantes que están ahí, que como dice Ana María, pues habrá muchos que llevan más de 20, 30 años, comerciantes súper tradicionales, mientras que otros que llegan nuevos, digamos que impactan mucho más a lo que nosotros esperamos de la dinámica del centro. Pero de algún modo sabemos que es trabajar con la gente, más allá de una imposición de uso, es como entrar a trabajar con ellos para que mejoren su calidad de presentación, de venta, de exposición, de exhibición, y buscar pues que el centro histórico sea un lugar para todos. Hay actividades que actualmente no se están dando y por ende hay grupos poblacionales que no vienen al centro a nada, como lo explicábamos ahorita con respecto a los estudiantes. Entonces también hay que generar unas actividades para ellos, ¿cierto? Que serán complementarias a lo que hay actualmente, que efectivamente hay que decirlo, es un centro vivo, es un centro donde la gente va a hacer sus vueltas, va a hacer sus diligencias, trabaja, vive, visita, es el lugar por excelencia para los turistas, pero sí pues a partir del plan de ordenamiento territorial esperamos como hacer unos ajustes al respecto de muchas actividades que creemos que tienen un choque, un impacto alto unas con otras. Yo quisiera contrapreguntar ahí, y frente a esa postura de lo moderno, de como esta tendencia hacia lo moderno, ¿qué respuesta se ha brindado? ¿Cuál es el valor que ustedes rescatan en conservar? Ya. Bueno, mira, es que en 1998, cuando se estipuló el Plan Especial de Protección, pues se reconoció que la arquitectura republicana es la más significativa en volumen y en número. Lo que nosotros hemos venido trabajando es cómo plantear el centro histórico desde una perspectiva no de bienes inmuebles particulares, sino como un conjunto urbano, ¿cierto? Al fin y al cabo son 48 manzanas las que comprenden, entonces no se puede trabajar solo con unos o con otros. Ahí hay una figura que nosotros tenemos aprobado, que tiene aprobada el Consejo desde el año 2014, que son los planes especiales de exaltación del patrimonio cultural. Nosotros nos encontramos que junto a un bien de interés cultural hay un edificio moderno y no podíamos darles beneficios a unos o buscar beneficios y recuperaciones para uno y no buscarlo para los otros, ¿cierto? De algún modo se reconoce el componente histórico y tradicional que tienen unos BIC, pero pues el componente urbano y funcional que tienen los otros también. Entonces hemos buscado en un trabajo que estamos haciendo de la mano pues con la alcaldía y con el Ministerio de Cultura, que son al final pues quienes nos dan esta reglamentación para el centro histórico, hemos buscado la posibilidad de transformar esa visión del centro histórico como bien de interés, como un bien de interés cultural que comprende un conjunto de bienes de interés cultural aislados, que son estos edificios, y tratarlo de comprender como conjunto desde las dinámicas urbanas. Y ahí pues hemos encontrado trabajo con una cantidad de gente que se ha venido sumando y que reconoce que la arquitectura la arquitectura republicana es el aspecto más representativo, pero que el centro tiene muchas otras potencialidades. Soy Julia Inés Mesa, tengo 38 años, soy manizaleña y dermatóloga de la Universidad de Caldas. Yo me vinculé a la Corporación Cívica de Caldas desde hace algún tiempo porque me di cuenta que ahí hay personas idóneas que saben cómo hacer la veeduría sobre los temas administrativos de la ciudad, que uno muchas veces se queda como en la crítica y no sabe de qué forma poder ayudar. Y me doy cuenta que es un trabajo serio, un trabajo honesto y que realmente pues puede impactar en las decisiones de Manizales. Participe. Únase a otros manizaleños y caldenses que velan por el interés colectivo a través de la Corporación Cívica de Caldas. Hacerlo es fácil. Ingrese a www.corporacioncivicadecaldas.com, escriba a gerencia@corporacioncivicadecaldas.com o llame al 884-1338 y aquí le contamos sobre las opciones de vinculación. Corporación Cívica de Caldas, velando por el interés colectivo desde 1982. Dentro de ese, digamos, de todo ese trabajo con quienes habitan, viven, hacen su comercio en el centro de la ciudad, ¿cuál es la posición de los comerciantes, que son finalmente mayoría en este momento en el centro de la ciudad, en ese espacio, sobre los planes de ordenamiento territorial para el centro? Digamos, eso
tiene todo que ver con ellos, ya que se les está diciendo vamos a privilegiar 4 usos para este suelo y ni ustedes no están dentro de esos bienes, dentro de esos usos privilegiados. ¿Cuál es la reacción de ellos frente a eso? Bueno, más allá de decir que no están dentro de los usos privilegiados, es reconocer que hay, o sea, que ellos están ahí y que la actividad múltiple se conserva, ¿cierto? Nosotros, con respecto a los comerciantes, específicamente en plan de ordenamiento territorial, no hemos trabajado. Esto ha sido un trabajo muy técnico que hicimos con la Universidad Nacional, con un panel de expertos que nos acompañó en el año 2014 en este caso, que era cuando se estaba debatiendo este plan de ordenamiento territorial que ahora está en discusión. Pero con los comerciantes tuvimos una experiencia muy particular y fue que intentamos hacer un proceso con la Cámara de Comercio, convocamos 70 comerciantes y nos fueron 15 en 7 convocatorias que tuvimos. Entonces, de algún modo vemos una resistencia como a participar de los temas, a participar de las propuestas que estamos llevando, pero pues ahí contamos con la Cámara de Comercio de la mano. Ellos son aliados número 1 nuestros y lo que queremos con ellos pues es invitarlos de una manera mucho más efectiva, más allá de presentarles un tema técnico, es decirles, vea, ustedes ocupan el lugar más importante de la ciudad, ustedes vienen a trabajar, nos lo comentaba una de las comerciantes con las que nos reuníamos, nos decía, yo voy a las 8 de la mañana a trabajar y a las 6 de la tarde salgo corriendo del centro, no tengo ninguna, ninguna motivación para quedarme. Entonces, de algún modo, viendo esas circunstancias con las que nos hemos enfrentado, queremos llevarlos a ellos. Es una propuesta muchísimo más didáctica porque efectivamente este plan de ordenamiento territorial, el plan especial de protección, entre muchas otras cosas, los impacta a ellos directamente. Son tal vez como el gremio más importante o más evidente en el centro, entonces pues hay que rescatarlo, pero pues digamos que la forma de llegar ha sido compleja, pero pues ahí vamos en la tarea, como les digo, con la Cámara de Comercio de la mano. María Úrsula, si digamos no se llegara a un acuerdo sobre estos usos específicos para el centro de Manizales, y viendo el proceso que ha traído el centro de la ciudad, digamos de lo que recuerda uno cuando estaba joven o incluso lo que recuerdan las abuelas de uno cuando estaban pues ellas más jóvenes que uno, etcétera, a lo que tenemos hoy en día, ¿cómo pinta la evolución del centro de la ciudad? O sea, ¿cuál es el futuro que se le ve si no se interviene de esta manera? Bueno, yo creo que de algún modo un logro nuestro ha sido poner el tema de centro histórico en la agenda y al llevarlo a la agenda pública, privada, académica, entre otras, ha habido una especie de consenso, ¿cierto? Hemos llegado a la conclusión o hemos logrado posicionar el centro histórico como el entorno urbano histórico y representativo en términos culturales, materiales más importante de la ciudad, y eso pues ha sido un punto de encuentro para poder plantear estas dinámicas. Pues efectivamente donde nosotros no trabajemos para intervenir en el centro, pues es que podríamos estar llegando al punto de que los inmuebles se vuelven un peligro para la ciudadanía, como ya nos ha pasado muchas veces, ¿cierto? Entonces, pues nosotros esperamos que se asuma realmente como de una forma sistemática, como lo hemos venido planteando, porque cada plan que rige un territorio específico tendrá su escala y tendrá su nivel. Entonces, si el planteamiento en este caso para el plan de ordenamiento territorial para el centro es que se fomenten ciertos usos, eso va de la mano con el acuerdo que les comentaba que de algún modo también fomentó esos mismos usos y pues muchos planteamientos que también hemos venido teniendo con la administración pública y con los ciudadanos. Entonces, creemos que hemos generado como un punto de consenso que esperamos que se vea reflejado en los instrumentos, sobre todo de gestión y de financiación que tiene el plan de ordenamiento territorial, que es lo que requiere ahora el centro. ¿Ustedes qué han podido detectar frente a la posición del manizaleño en general frente al centro? O sea, nos has dicho que es muy importante que la gente quiera volver al centro. ¿Por qué la gente no está yendo al centro? ¿Por qué hay resistencia frente al centro? ¿Cuáles son los discursos, las ideas que están rondando en la gente, en los manizaleños para no volcarse al centro? Bueno, inicialmente yo creo que hay una situación, y es que el centro histórico es más pequeño
¿cierto? Está más recogido que lo que se percibe como centro para Manizales, ¿cierto? Digamos que cuando uno dice voy al centro, uno empieza en el centro cuando está en la Inmaculada, cuando está en Fundadores y lo termina en el Parque del Agua. Entonces, de algún modo, esa percepción de centro urbano que acoge, que recoge un centro histórico que ha tenido una protección, digamos que muy importante a partir de la academia, a partir de la administración pública, pero en un nivel muy elevado, intelectualmente hablando, todavía no ha sido posible llevarlo al ciudadano del común para presentarle actividades, para presentarle cómo el patrimonio, con su función social, puede aportar un poco a su vida cotidiana, a su vida común, ¿cierto? Entonces, yo creo que es una falta de conocimiento en la historia, no tanto en la historia, sino como en el reconocimiento, la reasignación como de ideas, de conceptos frente al patrimonio, porque al fin y al cabo pues hay que conjugar esa facultad del centro histórico como un lugar patrimonial, monumental, pero al mismo tiempo hay que conjugar la situación del centro urbano, donde encuentras de todo, o sea, todo. Cuando a ti te dicen, no, es que no he podido encontrar esto, bueno, váyase a la 23 a ver si lo encuentra, ¿cierto? Entonces, de algún modo es tratar de mostrar un poco más esas potencialidades, que sí que son un montón, y conjugarlas con lo que son actividades culturales. Y creo realmente es que nos ha faltado un poco de actividades más en el espacio público, actividades culturales, actividades donde llamemos a la gente a ver nuevas cosas, a conocer nuevos procesos, y bueno, eso esperamos trabajarlo este año. Ojalá. También quería preguntarle por la disposición que tengan entidades educativas de trasladarse al centro. Usted menciona eso, pues en el centro ya hay algunos colegios, pero en otras ciudades del país donde tienen centros históricos, y se me ocurre Popayán y Cartagena, hay universidades, Bogotá, hay universidades que funcionan dentro del centro histórico, y esta es una ciudad universitaria y no ve uno sedes de las universidades en el centro de la ciudad. Esa sería una ocupación pues que a mí me agradaría ver en el centro de esta ciudad. ¿Cómo lo han visto? ¿Eso se ha discutido? ¿Ha habido aproximaciones al respecto? ¿Están dispuestas las universidades a abrir sedes en el centro? Bueno, claro, inicialmente es decir que es positivo tener el sector educativo en el centro, porque el flujo de chicos, de personas, de estudiantes aumenta, y eso mejora notablemente toda la dinámica urbana. Nosotros, a nuestro parecer, de algún modo es que el centro puede tener una vocación diferente a lo que tiene esta zona universitaria. Sí, lo hemos planteado a través del Foro Ciudadano por la Recuperación del Centro Histórico de la Universidad Nacional, un escenario de la universidad con el cual llevamos trabajando 4 años. Claro que lo hemos planteado, la posibilidad de generar sedes. Sin embargo, creemos que hay centralidades muy bien definidas, que en este caso pues la centralidad universitaria va a suple muchísimas cosas, muchísimas necesidades de precisamente la población estudiantil que está aquí, y más bien lo que buscamos es generar unas nuevas actividades o unas nuevas funciones para el centro que sean complementarias a lo que se desarrolla acá en la zona universitaria. El POD actualmente, digamos, está en un punto muy previo, no ha llegado al consejo. Digamos que ya se han hecho algunos comentarios. ¿Qué factores positivos o negativos ve como del POD actual frente al centro? ¿Qué ha sabido? De toda esta propuesta que ustedes tienen, ¿qué se puede decir? Bueno, el POD que actualmente está en discusión acoge muchas de nuestras iniciativas. Digamos que en términos de largo plazo, corto y mediano, acoge muchas de las propuestas que nosotros hemos venido planteando durante este trabajo que hemos hecho con la administración pública. Hay algunas situaciones específicas que queremos revisar, como parqueaderos o como estos usos que hablábamos ahorita de residencias, moteles y demás, lo que son pues esos usos conexos al parqueadero como talleres, esa industria leviana que queremos analizar, queremos profundizar, porque siempre hemos planteado el centro histórico como un lugar de tráfico lento, por así decirlo, ¿cierto? Más allá que generar un lugar en el cual los carros pasen y no nos dejen sino humo, digamos, es como los ciudadanos lo habitamos y podemos pararnos durante un tiempo a observar nuestro patrimonio, a conversar y demás en unas dinámicas distintas que privilegien más bien a las personas que a las máquinas, ¿no? Sí, exacto.
exactamente. Entonces hemos encontrado que la ficha normativa del centro, que es el ámbito normativo 1, acogen pues en sus usos principales las iniciativas que nosotros habíamos planteado, donde deja como usos principales el comercio, la vivienda, los usos institucionales educativos o institucionales culturales y administrativos. Pero pues habrá que mirar otras restricciones o cómo nosotros podemos plantear algunas intervenciones al respecto de estos temas complejos que les comentaba, para ver cómo nosotros podemos conciliar en el centro nuestras iniciativas. María Úrsula, para finalizar, yo quería preguntarle, porque usted además en un acto muy coherente se fue a vivir al centro de la ciudad. Háblenos cómo ha sido esa experiencia. Digamos, una de las cosas que ustedes han dicho es: queremos traer a la gente a que viva al centro. Usted dio ese paso y está viviendo en el centro. ¿Usted invitaría a otros a que se vayan a tener esa experiencia? ¿Cómo ha sido para usted eso? Ana, me da un poco de risa tu pregunta, te agradezco. Mira, vivir en el centro es positivo a todas luces, porque uno, primero que todo, encuentras de todo. Segundo que todo, estás cerca de todo, ¿cierto? Entonces, el centro tiene tiene muchas cosas que se te brindan a la mano, que lo que hace muy positivo vivir allá. Ya que la pregunta es personal, respondo personal. Hay una situación con el ruido de los carros que es perturbante. Igual hay una situación que eso se da durante todo el día, y en la noche, digamos, hay un desconocimiento de que en el centro dormimos personas, y entonces los carros pasan pitando en cada esquina para que no se les vaya a atravesar a nadie. Entonces eso es algo incómodo con lo que uno tiene que vivir cuando vive en el centro. Además que va muy rápido, o sea, hay unas velocidades impresionantes que habría que entrar a revisar, a ver cómo nosotros hacemos coherente nuevamente el centro cultural como aspecto cultural con respecto al centro urbano. Hay otra situación en horas de la noche, y es la situación de las riñas callejeras. O sea, si bien hay unos locales comerciales de bares, lo cual pues... hay que brindarlo. Digamos que el alcohol a veces exacerba los ánimos y lo que hace es que se salen a pelear a la calle. Entonces a mí me ha pasado que muchas noches estoy a la 1 de la mañana llamando a la policía porque he visto peleas hasta de 14 personas. Entonces digamos que situaciones así como de inseguridad, pues esas dinámicas urbanas, ¿cierto? Que las dinámicas habitacionales o residenciales pueden ir como en contradicción, pero no, vivir en el centro es delicioso. Ahí por unos par de puntitos, como lo acabo de comentar, vivir en el centro es muy rico, además porque es divino. Es divino siempre salir y uno caminar y encuentra nuevos detalles, ve nuevas casas, ve nuevos lugares. Y bueno, pues el lugar donde uno vive es su lugar, ¿no? Entonces, pues así se vuelve también para uno. Los invito. Eso me hace pensar que en estas discusiones de planeación urbana, de cómo usar el territorio, el suelo, pues implica también muchos factores complementarios como el tema de policía, de protección del espacio público, pues que digamos que escapa un poco la planeación. Frente a eso, además porque me ocurre pues hay riñas, pero claro, pues en el sector del cable también vemos riñas todo el tiempo. Lo que pasa es que tiene un CAI al frente donde las riñas duran máximo 5 minutos, o sea, sí duran mucho. En cambio, en el centro, digamos, quizás no se tiene esa facilidad. Entonces, desde la asociación, ¿qué han visto ustedes que estos factores complementarios podrían hacer de un centro pues, un mejor lugar? Bueno, nosotros vuelvo a esa figura de los planes de exaltación del patrimonio cultural, porque es que nos encontramos que hay lugares que tienen unas potencialidades y otros tienen otras que carecen de los unos de los otros, ¿cierto? Entonces, la idea de nosotros abordar este centro desde ciertos lugares, por ejemplo, la Plaza de Bolívar, la Catedral y la Gobernación y su entorno inmediato, es tratar de ver cuáles son las carencias de esos lugares y traerlas para mejorarlos. Por ejemplo, lo que tú planteas es muy importante porque en el centro no hay un CAI, en el centro no hay un punto de policía. Hay uno que es en el Parque del Agua, en el Parque Olaya, y otro en Parque Caldas, ¿cierto? Pero en el centro, en la Plaza de Bolívar, en la mitad, no tenemos nada, no tenemos pues la fuerza de policía. Exacto, un punto de seguridad. Tampoco hay, digamos, un punto de información turística ahí en ese entorno que sea público, ¿cierto? Hay uno en la Gobernación, pero pues que al mismo tiempo funciona dentro de una institución, no está en el espacio público. Entonces,
Pues todos esos trabajos anexos nosotros lo que tratamos o lo que hemos hecho es llevarlos, transmitirlos a cada una de las instituciones y tratar de plantear unos proyectos que nos lleven a solucionar esas carencias. Hay una respuesta efectiva de la policía cuando uno lo requiere, pero sí, pues digamos que presencia específica en el lugar se ve a través de la 23, los policías, los patrulleros y demás, pero sí, pues hay unos lugares como que requieren complementario, sí, exacto, complementario a la escala del plan de ordenamiento territorial, unas manitos, darle una manito por otro lado. Pues María Úrsula Botero, directora ejecutiva de la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales, y Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas. Se nos ha quedado corto el tiempo y como siempre es agradable para los manizaleños hablar de lo que nos es propio y ese centro de Manizales, sin duda, creo que todos lo sentimos así. Este programa de la Corporación Cívica de Caldas pues es un escenario para que discutamos esos temas y para que los pongamos en común para toda la ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos @corcivicaldas, en Facebook Corporación Cívica de Caldas, y pueden buscarnos también en internet como www.corporacioncivicadecaldas.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí esta emisión de Infocívica, el magazín semanal de la Corporación Cívica de Caldas que le informa sobre los asuntos públicos de Manizales y Caldas. Los esperamos en 8 días para una nueva emisión.